Estamos en comunicación con Violeta Burkhardt Noé, señora acá Marcos. Ya estamos en comunicación con ella porque se va a estar dando a partir del 9 de agosto la muestra de cine africano en el Palacio Libertad. ¿Cómo estás, Violeta? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por llamar. Gustazo, bienvenida. Quería preguntarte, entonces a partir del 9 de agosto arranca la muestra de cine africano, ¿no? En el ex CCK. Sí, en el querido CCK, ahora rebautizado. Nosotros hacemos un festival de cine africano que lo hacemos los años pares, o sea que estuvo el año pasado, y después el año siguiente hacemos una itinerancia con las mejores películas, así que estuvimos ya desde marzo, abril por algunas provincias, por algunos municipios, y también algo en Capital para los porteños o para los que se quieran acercar, que es una hermosa sala ahí en el CCK, la del sexto piso, se llama María Luisa Bember, la sala de cine, y vamos a estar todos los sábados y domingos de agosto, bueno, a partir del 9, porque hay un fin de semana antes, pero los 4 últimos de agosto, con la programación libre y gratuita, ahí si se quieren acercar. Sí, tengo entendido que el sábado dan los clásicos del cine africano. No, domingo, perdón. Claro, tenemos esas 2 secciones que hicimos todos los sábados, le pusimos arte y raíces, porque vamos ahí a buscar las raíces que tienen la música, que tienen muchas artes que conocemos, que tienen raíces afro. Y los domingos, que también es una linda ocasión para ver clásicos del cine africano, que es una cosa que también queremos proponer y acercar al público, de conocer un poco eso, los grandes directores de la filmografía africana de distintos países de África, pero bueno, que empezaron haciendo cine hace 40, 50 años, y ahí tenemos como joyitas de esas rescatadas, que las ponemos en pantalla grande, con los subtítulos, bueno, es muy lindo para conocer, porque esos clásicos son las primeras películas que en general están pensadas desde directores africanos para público africano, así que con narrativas y formas de contar y historias que son muy propias y que, bueno, nos hacen conocer también, que acá es tan poco conocido, el cine africano, ¿no? Sí, acá hay una que se llama El retorno de un aventurero, de 1966. Bueno, porque tenemos una cosa que estamos investigando también, que es como cómo llegó a distintas salas y a distintos directores el western, lo que era película de cowboys, que por ahí fue furor de Hollywood, y como llegaba, ahí también los africanos quisieron hacer sus western con personas negras, y termina siendo, bueno, muy, muy interesante, sí. Esa se comparte con otra que se llama La pequeña vendedora del sol, que también es una historia de una niña que vende un periódico. Esas son de directores que acá por ahí no los conocemos tanto, pero que son archiconocidos y dieron un poco el puntapié de la industria cinematográfica en África. Sí, yo la que conozco es Timbuktu, que está acá, la del domingo. Timbuktu, claro, la pusimos también, creo que es el último domingo, porque esa fue muy conocida porque estuvo nominada al Oscar. Y creo que se estrenó o estuvo en algunas salas de Capital. Sí, estuvo, yo la vi en salas, así, sí, por eso, sí, esas son de las pocas que por ahí pasaron por acá, y también, bueno, no nos queríamos perder de pasarla, así que también la elegimos. Sí, una gran película con la escena esa que juegan a la pelota sin pelota, digamos, como... Sí, ¿no? Me acuerdo. Recordás esa escena, sí, está buenísimo. Muy poética, digamos, ¿no? Claro, sí, ahí se mezclan historias que tienen que ver con la política y la vida en lugares tan raros, tan lejanos, pero que bueno, también a veces nos reconocemos o encontramos o descubrimos
Sí, la curaduría y las propuestas nuestras se alejan mucho de lo que uno puede decir, bueno, tenés elefantes, tenés cebras, tenés el National Geographic mostrándote gente que va Sí. en patas caminando, no. Sí, no es el África colorido, claro, no. Claro, No está nosotros bien. buscamos otras historias, tanto documental como ficción, de bueno, cómo se narra y cómo se cuenta los distintos países, porque a veces lo pensamos como una cosa toda junta, pero África tiene 54 países. Esa Timbuktu es de la zona árabe de África, Sí, o sea Mali. que vamos a ver turbantes, claro, vamos a ver como otras fisonomías y otros paisajes diferentes a los que por ahí vemos en otras zonas. Eso te Y quería después preguntar, también, Violeta, vos que dale. sos estudiosa del tema, ¿se nota mucho la diferencia de una nación a otra, lo que reclaman o lo que cuando son denuncias, cuando los temas en general de cada película? ¿Hay una gran Sí, diferencia? hay un principio que tiene que ver con qué país los colonizó, ¿sí? Entonces están los países que fueron colonizados por Inglaterra, los que fueron colonizados por Portugal, Por los que Bélgica, fueron colonizados, claro, por Bélgica. Entonces ahí ya cambió mucho a partir de los años 50, 60, 70, hace muy poco, digamos, para, por ejemplo, total. nuestra historia argentina, empezaron las independencias. Entonces también ahí, como los países que, bueno, finalmente aceptaron las independencias, pero si dejaron algo muy muy frágil, a veces hubo dictaduras, hubo reyes, digo, no es que con la independencia y sacarse a los países colonos todo fue magia, No, para nada, sino claro. que, bueno, ahí habrán escuchado, digo, las guerras, la masacre de Ruanda entre tribus, digo, también quedaron esos problemas, ¿no? Así que eso es un poco lo primero que, si queremos hacer grandes rasgos, bueno, no solo los idiomas, porque claro, tenemos películas en francés, tenemos películas en portugués, tenemos películas en inglés, a veces con algunas lenguas o lenguajes originarios también que se mezclan, aunque nosotros obviamente buscamos los subtítulos, pero también eso, los procesos políticos y de independencia de cada país, incluso también esto que decía, los cineastas, los clásicos del cine africano surgieron después de las independencias, y entonces también cómo contamos, cómo generamos, cómo hablamos de nuestra historia, eso es lo más interesante. Sí, Así que tenemos eso, y después esta otra división que es la África subsahariana y toda la parte árabe, ¿no? Que tiene que ver con Marruecos, con Egipto, con Túnez, que ahí no vamos a ver los típicos bien negros, sino que es más tanto la ropa como el fenotipo más árabe, sí. Sí, yo me acordaba... Y es muy distintas las costumbres y lo que hacen. Sí, tenés un crisol de razas totalmente variado, ¿no? Muy diverso, digamos, ¿no? Sí, son 54 países, o sea, son muy diversos. Y también es cierto que además de los países, las distintas tribus internas, porque tampoco es que los límites que vemos hoy eran los originarios o era... Entonces, bueno, se mezclan, se cruzan, por ahí las mismas tribus quedaron en dos países distintos, o por ahí un país tiene varias tribus mezcladas, varios lenguajes, varios idiomas, varias costumbres. Yo pensaba en una película argentina, vos seguramente la viste, que tiene que ver con una colaboración de argentinos que en un momento en la década del 70 fue a Zimbabue, a colaborar con el gobierno en ese momento de socialista de Zimbabue, que después, bueno, terminó mal, bueno, la historia de casi todos los países de África, me parece, ¿no? Como que... Sí, por eso, quedaron muy frágiles y bueno... No todos, pero sí, algunos con muchos problemas hasta hoy. Sí. Y bueno, muy interesante cómo mostraban, ¿no? En el documental la vida en Zimbabue en la década del 70, ¿no? Claro. Sí, ahí hubo mucha participación, bueno, a veces latinoamericana o de otros lugares, sí. Porque también es cierto que, qué sé yo, Francia o España, no solo, además de lo que fue la colonización, después otros lazos y no desde el Estado, sí fueron solidarios y apoyos, sí. Porque en realidad los límites entre países los impusieron los europeos, en realidad. Es que para mí, yo cuando era chica, mirando un planiferio, ves cómo el recorte, algunas fronteras son totalmente rectas, vos decís, pero esto lo hicieron con regla, dijeron.
Hay una parte, cuando yo estudiaba historia, que te cuentan historia del siglo XIX, te dicen el reparto de África, y sin eufemismos fue eso, ¿no? Fue un reparto, claro. Fue como las grandes potencias europeas dijeron esto para vos, esto para mí, esto para... y se repartieron, sobre todo por las distintas productos y producciones que había. En algunas había joyas, en algunas había petróleo, en algunas zonas había caucho, madera, digamos, de cada región extrajeron y se llevaron lo más valioso que había. Y además los esclavos, ¿no? La gente secuestrada y esclavizada que conocimos y que llegó también hasta América y a un montón de lugares que tenían que ver con la colonia, obvio. Los trajeron los colonos, los españoles, los franceses, los ingleses. Sí, quizá un mapa real de África tendría que ser de las poblaciones nativas, ¿no? De ahí, o sea... Sí, si uno ve de hace un siglo, tiene como un montón de colorcitos y mucho más que estos 54 que te digo, mucho más diversa. Sí. Incluso países que hoy ya no existen, como lo que era Zaire, o bueno, digo, también hubo cambios en el medio. En el medio, digo, en los últimos años, en el último siglo. Y más allá de lo que nos llega a nosotros acá a Argentina, bueno, o a Latinoamérica, el cine africano, ¿hay un circuito hay circuitos fuertes en cada país africano de cine? ¿O en ciertos lugares? Algunos países. En Nigeria existe lo que por ahí escucharon que se llama Nollywood, que es una industria fuertísima de cine, así como Bollywood, que está en Bombay, en la India. Y en Nigeria Nollywood es una mega industria de cine local, pero, como el nombre lo dice, muy mirando y muy copiado a Hollywood. Entonces, por ahí nos han llegado en nuestras convocatorias películas así, que al final no tienen nada que ver con lo que queremos contar, porque son comedias, pero hechas con gente negra, pero no tienen nada que ver, o sea, todos mundos que no son locales, no tienen el color local, la narrativa local y las historias propias de Nigeria, ¿no? Pero bueno, porque es una industria donde hay actores, donde hay camarógrafos, donde hay cine, donde había videoclubes, donde hay salas de cine, bueno, funciona más del mundo del entretenimiento. Te la cuentan más a la norteamericana, digamos. Y sí, copiar un poco esa narrativa, que por ahí es la que llegó más primero, y bueno, y después, bueno, como acá podemos decirle las películas pochocleras, que también sabemos que son muy masivas en el público, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros buscamos esta cosa más de contar el color local, la narrativa local y las historias locales. Después, por ejemplo, Egipto fue también muy precursor en el mundo, en la industria cinematográfica, pero esto que decía yo, de todo lo que es cine árabe y hacia el mundo árabe, que también no estaban subtituladas en castellano, no estaban pensadas para llegar acá. O sea, también es cierto, nosotros estamos muy lejos de esos circuitos y por eso tampoco acá hay mucho, no llega mucho, salvo estas que dijimos que estuvo en el Oscar. Pero bueno, nosotros hace más de 10 años que hacemos este ciclo y estos festivales para eso, para conocer un poco la filmografía, y no solo de África, sino de lo que fueron las afrodescendientes. Por ejemplo, hay una que vamos a pasar el primer día, que es de Santiago del Estero, toda una historia y un rescate de lo que fue la población negra en Santiago, que el siglo pasado Santiago del Estero tenía 50-60% de población negra, ¿no? Esclavizada, que había llegado. Entonces también tiene que ver con nuestras historias. Claro. Y después otra película... Perdón. Sí, ampliar el abanico, digamos, contarlo también desde acá, digamos. Claro, contar las raíces afro y afrodescendientes que hay en un montón, en Estados Unidos, en Cuba, en Brasil, en Paraguay, en Perú, en Uruguay, y también hemos tenido películas que tienen que ver con los migrantes de los últimos años, ¿sí? De gente afro que vive en Argentina hoy. Sí, de Senegal, sobre todo, ¿no? Claro, de Senegal, sí, la mayoría, no todos.
Así que también, bueno, eso también habla de la diáspora africana, Sí. que no tiene que ver con el tronco colonial, con la esclavitud, pero sí tiene que ver con las migraciones y con cómo nos vamos mezclando, digamos. Lo vienen haciendo, este año estuvieron, me contaste por Neuquén, vi que estuvieron en Adrogué también en el cine. Sí, eso te decía, Mm, como nosotros hacemos los festivales los años impares, mm, que el año pasado hicimos un gran festival, después al año siguiente hacemos itinerancias. Entonces estuvimos en un museo muy lindo de Neuquén que tuvo buena repercusión, tuvimos 2 funciones en Pinamar, en una casa cultural en Pinamar, tuvimos en mm. la Casa de la Cultura de Adrogué, tenemos que hacer algo en Avellaneda también, Seguro, tendríamos sí. que, o en la universidad o en algún espacio lindo. Sí, eso hacemos, de que llegue a distintas salas también, ¿no? Como para, no todo pasa por Buenos Aires y también es lindo conocer otras salas y acercarnos a más A público. otro público. Sí, Porque, acá hay una sede, un cine en la sede de 12 de octubre. No en esta, en ujú, la de la calle 12 de octubre pasan películas documentales, bueno, todo el tiempo, así que bueno. Sería sí, buenísimo, sería genial. claro, Mm. sí, porque estas películas en general no es que están en YouTube o en Netflix o en las plataformas, ¿no? Mm, No son películas que circulan, algunas sí. sí. Una que vamos a pasar muy linda que se llama Going to Mars, estuvo creo que en HBO, se pasó porque ganó premios también, Mm. así que esa es muy linda, pero bueno, está bueno también poder verla en pantalla grande. Nosotros en general preparamos una charla o una presentación o después de la película hablamos un poco, así que nada, es otra forma de encuentro y de verla compartida y en una pantalla grande, porque la verdad que el cine está pensado para pantalla grande, Sí. por ahí vemos en el celular, en la tablet, qué sé No, yo, claro. pero siempre es más lindo en una sala oscura y con la pantalla grande. Y uno se enriquece mucho más viéndola, o sea, observando las miradas de otros, desde otros continentes, ¿no? Su realidad, cómo lo contaban, digamos, ¿no? Te Ujú. enriquece como espectador, digamos. Yo vemos Sí, sí, siempre claro, la misma peli. porque conocemos varias historias de estos países de África, nos vemos que tampoco somos tan diferentes, porque No. digo, Latinoamérica también fue un No. continente colonizado y con todo, y también nos vamos a reconocer por eso, porque tiene que ver con la vida y con la humanidad, así que también hay cosas, o sea, cosas muy raras, muy exóticas que vos decís, wow, no me hubiera imaginado, y Mm. cosas que vos decís, esto pasa también en este pueblo, en este país, en Mm. este barrio, también, ¿no? Y sí, los conflictos políticos son históricamente hasta asimilables, ¿no? Parecidos por un momento, como que Sí, el tuvieron año pasado varias las naciones, ¿no? Como yo contaba Zimbabue, pero te decía, pero seguramente sí, en cada uno encontrás parentesco, ¿no? el año pasado pasamos una película que tenía que ver con una persona que quedaba sin trabajo y había venido el FMI a Sí, ese país y había pedido un ajuste sí, y bueno, uno la, la veía y la decía vi. qué No parecido me son. acuerdo el título, pero la vi en la Alianza Francesa, creo, esa película. Den por den, sí, diente Esa, por diente. espectacular. Bueno, entonces hermosa película, hermosa, pero claro, uno decía casi que podría pasar acá Acá, esto. sí, sí, tal cual. Porque también aparecía el tema del FMI y los ajustes impuestos por el FMI, sí, porque en eso digo, no somos tan lejanos No. ni tan diferentes. No, 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 era una película, te podía decir de acá tranquilamente, o sea, Ujú. pero claro, aparte hecha con humor también por momentos, Sí, 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 en tono de comedia, tiene algo mm, mágico, mm, tiene algo ahí de juego con un burro, bueno, mm, pero sí, es hermosa esa película y podría pasar acá también, como tranquilamente. decimos. Sí. Bueno, Violeta, lo mejor para esta muestra de cine, a partir del 9 de agosto hay que decir con entrada libre y gratuita. Sí, estamos todos los 4 últimos fines de semana de agosto, Mm. gratis, se puede recorrer el Centro Cultural ahí, el Palacio de CCK. Libertad, y después se suben los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 4. Mm. Si quieren ver toda la programación, para elegir, para mirar, para saber de qué va cada película, está todo en nuestra página o en nuestras redes, que se llama Observatorio Sur. Perfecto, Verónica. Bueno, Violeta, entonces hasta a partir del 9 de agosto, esta muestra de cine africano otra vez,
ya vas por tu 10º año. Y es casi, creo que el 14, ya perdimos la cuenta, pero sería hace más de 14 años que lo hacemos, bien. sí. Buenísimo. Sí, sí, está muy bien y estamos muy contentas de seguir y de poder compartir esto, sí. Bueno, Violeta, lo mejor para esta muestra en el CCK, a partir del... Yo le sigo diciendo CCK. Sí, sí, sí. Eh, Bueno, gracias no, por a compartirlo vos, y les esperamos por ahí. Buenas tardes. de una. Un abrazo. Chau, chau. Violeta Burkhardt Noet en la tarde de historias de aquí, de la